no fue una gran campaña, fue el PRO. Se llevó la sorpresa de su vida. La combinación de votos eco y de voto en blanco, que trazó un cuadro de situación un poco más razonable, ¿no? Los votos del Frente para la Victoria que fueron a eco. Claro, claro. Sí, sí, señor. Esto, no sé cómo lo ven, habla de un desmembramiento del macrismo de aquí a 4 años en este lapso de gobierno, o se podrá recomponer. Puede ser también una porque lo de Santa ¿no? Fe ya había sido fuerte, en Córdoba no había hecho pie, bueno, tenía una serie de dificultades, ¿no? Que de algún modo eran paliadas por su primacía holgada en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo queda el panorama? ¿Cómo queda el mapa político a partir de ahora? No, yo creo que, por otro lado, están dentro del mismo espacio, aunque hay diferencias dentro de ese mismo espacio, al punto tal que ya anunció su voto Lustó con Sanz, que es un voto extremadamente conservador, porque Sanz es, no sé si no está a la derecha de Macri. El arruismo, sí. Claro, pero después, ahí sí me llama mucho la atención, porque si formar parte de un espacio político, votarás al que gana ese espacio político, que todo indica que va a ser Macri. Sin embargo, él dice que va a votar a Stolbizer, sí, sí, que está fuera de este espacio político. Así que realmente es llamativo. Pero no, yo creo que se puede mirar de distintos ángulos. En primera vuelta, el mismo espacio político sacó el 70% de los votos, cifra que no había alcanzado ningún otro partido político en toda la historia de la capital. Estoy de acuerdo con la lectura de esa. Claro, estoy de acuerdo. Yo hablaba en términos no ideológicos, sino políticos. Es decir, ¿quién agrupa a esa gente? Bueno, yo también. Porque eso es lo que está en duda en este momento. Creo que efectivamente Macri se llevó el susto de su vida cuando a las 7:20, 25% del electorado iban con un punto de diferencia. La derrota de Macri significaba ahí sí, para liquidar mí, su carrera política. Hubiera sido poco genuina una derrota, porque efectivamente la mitad de la población en condiciones de votar en la ciudad de Buenos Aires anhela este gobierno macrista en la ciudad. Y eso es un derecho, no una coalición de peronismo, nacionalismo popular, más liberal conservadores, tiene la perspectiva de opacar esa primacía con un concepto programático simplemente oportunista, puesto que no está dirigido a un sector del electorado que quiere que se lo gobierne con este programa. Y Lustó es de la Rúa. Esta es la verdad de la milanesa. Me parece justo que no haya terminado ganando, a diferencia de lo que piensan muchos compañeros que creen que hubiera sido fantástico ganar a Lustó la intendencia de la ciudad. Déjame decir alguna, pero es una teoría que ya no es comprobable, porque no se dio, pero déjame jugar un poquito a las hipótesis, a la teoría. Yo no estoy seguro que el gobierno nacional, el kirchnerismo, etcétera, el Frente para la Victoria, le hubiese servido, si le hubiese sido positivo, un triunfo de Lustó. Estoy hablando de la proyección nacional ya, me voy un poco de la capital federal. La derrota de Larreta hubiese significado que Macri quedaba prácticamente fuera de la carrera electoral. Sí. Prácticamente. Quedaba fuera de la carrera electoral. Prácticamente, o hubiese quedado en la si no ganas en tu propio distrito. Mi duda es, sin Macri en la jugada nacional y con Massa ocupando ese lugar, si no hay un porcentaje mínimo pero decisorio en cuanto a establecer si el Frente de la Victoria gana en primera o en segunda vuelta, si la gana. Hay un sector del voto a Scioli que podría votar a Massa, pero no a Macri. Por eso también, objetivamente e involuntariamente, el voto en blanco balancea también eso, que no caiga Macri, que no salga de la carrera electoral, porque otro candidato puede pelear algunos puntos porcentuales de uno de los logros, así como se habla de los logros de esta década, obviamente generadas por el Movimiento Nacional Popular, hay otro logro, que es el encauzamiento de la derecha o del liberal conservadurismo dentro de cánones institucionales, algo que en la Argentina no estábamos acostumbrados. En general, en sectores que prohijaban, ante la imposibilidad de tener una vía electoral, prohijaban el golpismo. De algún modo,
el cese del delarruismo y el traspaso de ese segmento hacia el PRO, lo que logró fue enmarcarlos dentro de una perspectiva de votación. El desmembramiento de esa fuerza implica la necesidad de la sociedad de reconstruir un liderazgo para esa fuerza. Además de, nosotros tenemos que construir, indudablemente, la perspectiva de profundización. Una fuerza que contenga a Mirta Legrand. Que contenga a esos sectores y que no golpeen la puerta de los cuarteles, eso me parece importante. Ahora, lo que se logró como victoria genuina en términos conceptuales es importantísimo. Ver a los dirigentes liberal conservadores hablar del Estado, de las empresas del Estado y de la asignación universal por hijo, me parece que evidencia la victoria del sentido común. Bueno, pero vos recordarás, hubo también hace el año 2013, apertura de la campaña electoral 2013 en Tigre, el discurso de Sergio Massa, el primero, en un lugar muy grande de Tigre, mucha gente, etcétera, en teatro al aire libre. Yo no recuerdo exactamente la ubicación de ese lugar, pero recuerden la apertura de la campaña electoral de Sergio Massa 2013, donde el discurso, si ustedes lo van a registrar para recordarlo, es muy parecido al de Macri. La asignación universal la vamos a mantener, el Estado va a jugar un papel en la economía. No, lo que estoy diciendo es que Macri atrasa 2 años. Claro, discurso. Bueno, no es creíble. Llegás a extremo de que hoy Pinedo, preguntado de cómo iban a negociar con los fondos buitres, dijo como Kicillof. Bueno, esto es casi eso. Y la reta diciendo que hay que construir sobre lo construido. Che, este izquierdismo del PRO nos llevará a una guerra con Estados Unidos. Acá hay otro dato. Se achicó el núcleo duro anti-K. Se achicó evidentemente. No, yo creo que el núcleo se mantiene. Lo que se achicó es la capacidad expansiva de ese núcleo. Está bien, bueno, dicho de esa manera es correcto. Lo que me refiero es que el más del 60% de la población argentina no quiere ruptura con lo organizado. Aprovechar lo mejor de lo organizado y cambiar lo que se había. El macrismo le proponía ruptura, ni siquiera cambio. Claro. Porque cambio también puede proponer Scioli, decir hay otro estilo, pero la ruptura que proponía Macri no cuajaba ni siquiera con su núcleo duro, que te dicen, y bueno, hay que terminar votando, perdón por lo que voy a decir, pero esto me lo han dicho, ¿no? Es que hay que terminar votando a esta hija de puta. Es el núcleo duro que dice, si a mí me fue bien, es pragmático ese es el voto. ¿Por qué voy a cambiar si me fue un voto conservador en ese sentido, digamos? Eso no estaba contemplado. Es que si la economía anda bien, los oficialismos ganan. Yo diciendo con ustedes que si existía la posibilidad de derrotarlo a Macri en la capital, no volvería a cometer el error de Kirchner cuando dividió y le dio las fuerzas propias y le dio el gobierno. Hay que recordar que el macrismo está desde el 2007, 12 años en la capital, yéndole muy bien, sin lugar a dudas. Esta fue una circunstancia que demuestra, por otro lado, que donde ganó Lustó, en esas 9 comunas, eran donde ganaba Ibarra, donde ganaba Chacho Álvarez, lo que revela también todas las formas limitadas con que el Frente para la Victoria encara un distrito diferente a otros distritos como el de la capital federal. Pero no se te escapa que iba a gobernar la Unión Cívica Radical en la capital federal, si ganaba Lustó. Yo no sé si Néstor consideró el movimiento de correrse de la lucha por el poder en el gobierno de la ciudad un error. Para pensarlo eso. Yo creo que las características que tiene Lustó son muy parecidas en cuanto a sus ansias de poder y a la de Massa, de manera que como el radicalismo es una especie de cuerpo en estado vegetativo, es posible que se hubiera montado sobre el radicalismo y se ve la escasa capacidad de respuesta que hoy tiene el radicalismo, al cual Macri sopapea, siendo el radicalismo
el que tiene distribución territorial, no tiene candidato, pero tiene distribución territorial. Sin el radicalismo, Macri no existe desde el punto de vista político. De manera que, siendo el socio que aporta el mayor capital, lo tratan como un empleado subalterno, esto al punto tal que llegó a poner una fórmula, en primer lugar, que fue su intención, provincia de Buenos Aires, sin radicales y siendo capitalina. Es decir, hago una aclaración, los votos de capital son de Macri. Los votos de capital son de Macri en la medida en que no tengas un candidato salido del radicalismo, del macrismo. Hace 8 años que el radicalismo viró su... Claro, los votos de capital, yo te acepto lo de provincia, política. Lo que estás diciendo de provincia. Ahora, en Capital Federal mantuvo el voto, en la capital, un voto apreciable del macrismo. Sí, bueno, en primera vuelta sacó 45. Pero no impulsado por el radicalismo, sino impulsado por lo que considera la población de Buenos Aires, que está bien. Eso es cierto, pero un electorado que votaba al radicalismo, ¿no? Hace 10 años atrás. Pero te das cuenta que desde todas las elecciones, las últimas elecciones, donde ganan todas las comunas, y ahora perdió en la mayoría, 9 sobre 15, demuestra ahí que hay algo que no ha sabido capitalizar todo lo que no sea macrismo. Es cierto, pero vos no podés comparar, aunque me hubiera gustado esa hipótesis, al nacionalismo popular y a los reclamos de los más humildes con el liberalismo conservador que se canalizó a través de Lustó, vamos a ser sinceros. Es decir, no es un bloque homogéneo ese, no es un bloque con el cual sea fácil acordar para construir una política común. En cambio, el macrismo representa un bloque homogéneo, un bloque relativamente centrado dentro de una cosmovisión, y bueno, lo llevan adelante. Pero bueno, ya que estamos en este proceso de transformación... Por eso creo que hay que apostar a lo propio, ahí voy, que en la conclusión, creo que hay que apostar a lo propio. No a falsas expectativas con segmentos que están en contra de, digamos, nacionalismo popular, el desarrollo, la comunidad organizada y la tercera posición. Y el espacio que Lustó representó en la Capital Federal, o sea, el espacio de Stolbiz, el espacio de Carrió, de Sanz, de Aguad, etcétera, votaron todo siempre en contra de a mí no me parece mal tácticamente que se haya dispuesto un voto opositor, pero de ahí a ilusionarse con que esa es una faja que se puede componer, bien, que se puede aglutinar. Pero hay 20 puntos de voto kirchnerista que un voto anti-Macri. Por eso, digamos, ese no un voto a favor de construir desde ahí podés construir desde Lustó, digamos. No, pero posiblemente, porque no hubiera ganado solamente con eso, ese voto, algún porcentaje importante de ese voto de Lustó, es un voto que podría llegar, si sintonizás bien tu campaña electoral, cooptarlo para el Frente para la Victoria. Una parte, sí, estoy hablando. Pero en última instancia, es más, dado el proceso... hay una parte del macrismo que la puede llegar a cooptar. No es tan difícil y se demuestra en las nacionales. Falta propuesta para la ciudad del peronismo. A mí me parece que la paradoja que se da como colorario de las elecciones en la capital es un Macri que ha cambiado tanto su discurso que es posible, teniendo en cuenta que su triunfo se basó fundamentalmente en el 62% de la Recoleta y en el voto en blanco de los sectores trotskistas, que sería justo que Macri levante un monumento a León Trotsky en la Recoleta. Que son las dos, ¿no? Recoleta y trotskismo garantizan el triunfo de... Está bien. Lo del voto en blanco hay que ver la composición del voto en blanco, ¿No crees una buena idea? Maravilloso. Igual no pienso poner plata para fomentar ese monumento. Deben tener algunos algunos excedentes de uno de los distritos más ricos del país como para hacerlo. Sobre todo me imagino la alegría a los ciudadanos. Ahora que se le da por intervenir al Estado, ¿viste? A los ciudadanos, como diría Macri, a los vecinos de la Recoleta, llevando flores al monumento de Trotsky, ¿no? Esta elección, estamos hablando ya, pero incide sobre la nacional. Esto favorece las perspectivas del Frente para la Victoria, que ya venían amplias en el terreno electoral de octubre. Pero a priori que dispersa más a la oposición. Macri no va a tener el peso que tenía hasta ahora, seguramente, eso habrá que verlo en el reflejo va a tener que hacer un acuerdo con Lustó, pero no acá. Nacional, sí, pero el nacional el Lustó no tiene peso. Pero en última instancia, la forma en que... Ganar siempre te da peso. La forma como... Aun cuando pierdas. La forma como se manejó estos 15 días, en donde uno veía a los columnistas de los primeros diarios diciendo la torpeza de Lustó de no bajarse del balotaje. Los anuncios, las aseveraciones de Larreta diciendo
no importa por cuánto se gana, 50 más 1 es ganar, Sí. demuestra, tanto desde los centros de poder, del círculo rojo de Macri hasta Larreta, que manejaban alguna otra información que finalmente se expresó en las urnas. Si no, no se entiende que Larreta, sacando 20 puntos, dijera para el balotaje, 50 más 1 es ganar. Bueno, pero hicieron una cuenta sencilla, 25 más 20. Pero en política no es así. Pero, en política no es así porque... Sí, pero en este caso sí, porque el PRO no tenía de dónde hacer crecer Pero su... hay una cantidad de votos. ¿De dónde un porcentaje crecer que... si es el PRO y después todo lo demás es casi pero los votos de en Bron, si se hubieran mantenido, si hubieran ganado los 20 puntos, hubieran ganado los 20 puntos del Frente para la Victoria, más todo, solamente eso, y el voto en blanco hubiera sido 10-12%, hubiera llegado al 60%, simplemente por la forma como se divide la torta. La progresión del claro, porcentaje. Entonces, creo que, me parece que, visto de esa perspectiva, el voto en blanco terminaba favoreciendo a Macri. No, y no claro, debilitándolo. Claro, pero de algún modo forjó la contención de que el delarruismo a través de Lustó, la inconexión total y el desgobierno con dos proyectos contrastantes votando lo mismo gobiernan la ciudad, hubiera sido un desaguisado. La mitad del voto peronista y la mitad del voto liberal conservador confluyentes en el gobierno de la ciudad. A mí me parece que fue el equilibrio justo, el voto de la población porteña. Lo digo por primera vez en muchos años, ¿no? Estoy en desacuerdo con el voto. ¿La seguimos? Lo seguimos.